¿Puede una jaula dorada ahogar un alma tanto como el sol abrasador de Andalucía aplasta la tierra en verano? Doña Isabel de Mendoza y Silva se hacía esa pregunta cada día, mirando a través de los intrincados barrotes de su ventana en la hacienda familiar cerca de Sevilla. El luto reciente por un marido apenas conocido, impuesto por la conveniencia y no por el afecto, se sentía menos como una pérdida y más como el cambio de un grillete por otro. 24 años y un futuro trazado por otros. Un nuevo matrimonio ventajoso con don Rodrigo de Acuña, un hombre cuya mirada fría prometía más posesión que pasión, o el consuelo frío y definitivo de un convento. El aire olía a jazmín y a polvo, una mezcla sofocante que reflejaba la agitación de su espíritu. Su belleza, clásica y pálida, contrastaba con la viveza del paisaje exterior. Su cabello oscuro, recogido con la sobriedad exigida, guardaba mechones rebeldes que escapaban como sus propios pensamientos. En la quietud de su habitación, rodeada de libros que eran su único escape verdadero, anhelaba algo más, una conexión que trascendiera el linaje y las apariencias. No sabía aún que la respuesta a su anhelo silencioso llegaría no a caballo, sino a pie, con las manos curtidas por el trabajo y los ojos llenos de una inteligencia tranquila. La llegada de Mateo Galán fue un evento menor en la vida de la hacienda, apenas una nota al margen en el gran libro de las preocupaciones de la familia Mendoza. Venía para restaurar la pequeña capilla familiar, un encargo conseguido más por su creciente reputación como hábil cantero y escultor que por conexiones. Isabel lo observó desde la galería superior mientras supervisaba la descarga de herramientas y bloques de piedra. Había en él una dignidad que no cuadraba con las ropas sencillas de artesano. Era fuerte, sin duda, los músculos se marcaban bajo la camisa sencilla por el esfuerzo físico, pero era la concentración en su mirada, la forma en que sus manos grandes y expertas evaluaban la piedra, lo que capturó su atención. No había servilismo en su porte, solo la calma de quien conoce su oficio y se enorgullece de él. Tenía unos 28 años, quizás, con el cabello oscuro revuelto por el viento cálido y unos ojos penetrantes que parecían absorberlo todo sin juzgar. Ese primer día bajó a la capilla con la excusa de revisar el estado de unos frescos antiguos. El intercambio fue breve, formal. Ella preguntó por el proceso, él respondió con precisión, usando términos que revelaban un conocimiento profundo, quizás adquirido en viajes, tal vez en Italia, cuna del arte que ella tanto admiraba en sus libros. Pero en ese breve cruce de miradas, algo más allá de la mera cortesía pareció encenderse, un reconocimiento mutuo de sensibilidades afines, una chispa de intelecto en la sofocante formalidad. Pocos días después, una carta de su padre llegó desde Sevilla, reafirmando los planes de boda con don Rodrigo. Las palabras eran amables, pero firmes, recordándole su deber para con el nombre Mendoza, la necesidad de asegurar el futuro de la familia. Isabel sintió como las paredes de su jaula dorada se estrechaban un poco más. Don Rodrigo representaba todo lo que ella temía, un mundo de apariencias, de obligaciones frías, de silencios impuestos. Su angustia la empujó, casi sin darse cuenta, a buscar de nuevo la presencia silenciosa y trabajadora de Mateo. Usó el pretexto de supervisar los avances en la capilla, pero pronto las conversaciones se desviaron del mortero y el cincel. Hablaban de la luz en las pinturas de Zurbarán, de la fuerza expresiva de las esculturas que Mateo había visto en Florencia, de la poesía que ella leía en secreto. Él escuchaba con una atención que la desarmaba, sus comentarios revelando una mente aguda y un alma sensible bajo la apariencia ruda. Leonor, su fiel doncella, observaba estos encuentros con una mezcla de preocupación y complicidad silenciosa. Era una mujer práctica de unos 30 años, leal a Isabel desde la infancia, y percibía el peligro como un cambio en el viento, pero también veía el brillo renacido en los ojos de su señora. Facilitaba estos encuentros, avisando de la llegada de visitas inesperadas, creando pequeños espacios de tiempo robado. La conexión entre Isabel y Mateo crecía en el terreno fértil del arte y la comprensión mutua. Él le mostraba cómo la veta de la piedra dictaba la forma final, cómo la luz jugaba sobre las superficies talladas. Ella le leía fragmentos de Garcilaso, y él, que apenas sabía firmar su nombre pero poseía una inteligencia natural asombrosa, escuchaba absorto, captando la música y el sentimiento. «Es como tallar el aire, doña Isabel», dijo una vez, «dar forma a lo que no se ve pero se siente». Isabel sintió un vuelco en el corazón.
Nadie le había hablado así jamás. Veía en Mateo no a un sirviente, ni siquiera solo a un artesano, sino a un igual en espíritu, atrapado como ella. Aunque de forma diferente, por las rígidas barreras del mundo. Él, por su parte, se sentía atraído no solo por su belleza delicada, sino por su mente curiosa, su melancolía inteligente, la vulnerabilidad que se escondía tras la fachada noble. Sabía que era una locura, un abismo que podía tragárselos a ambos. Él era un galán, un apellido común, quizás con raíces que era mejor no investigar demasiado en aquella España de la Inquisición vigilante. Un rumor, una sospecha sobre antepasados conversos, aunque fuera infundada, podía arruinarlo todo. Pero la atracción era como una corriente subterránea, poderosa e innegable. La amenaza se materializó con la visita de don Rodrigo de Acuña. Llegó a la hacienda con el aire de quien toma posesión de lo suyo. Era un hombre de unos 40 años, de aspecto severo, vestido con una elegancia ostentosa que contrastaba con la sobriedad del luto de Isabel. Su mirada fría recorrió la propiedad, deteniéndose en Isabel con una satisfacción apenas disimulada. Cuando se cruzó con Mateo en el patio, supervisando el traslado de una pieza de mármol, su desdén fue palpable. «¿Y este quién es?», preguntó a Isabel, sin dirigirle la palabra al cantero. «Es Mateo Galán, el maestro escultor encargado de la capilla», respondió Isabel, manteniendo la compostura. Rodrigo soltó una risa breve y seca. «Ah, el picapedrero. Asegúrese de que no ensucie demasiado, doña Isabel, y que termine pronto. Hay asuntos más importantes que atender». Mateo apretó la mandíbula, pero inclinó la cabeza ligeramente, un gesto aprendido de supervivencia. Sus ojos, sin embargo, se cruzaron por un instante con los de Isabel, y ella vio en ellos una chispa de orgullo herido y una advertencia silenciosa. La presencia de Rodrigo llenó la casa de una tensión opresiva. Sus conversaciones con Isabel eran monólogos sobre sus tierras, sus influencias, el honor de sus respectivos linajes. La trataba como a una posesión valiosa pero carente de voluntad propia. Isabel se sentía asfixiar. Cada día que pasaba, la perspectiva de ese matrimonio se volvía más insoportable. Los encuentros secretos con Mateo se volvieron su único respiro, su ancla en la tormenta. Se veían en el taller al caer la noche, cuando los demás trabajadores se habían ido, o en el jardín más apartado, bajo la sombra de los naranjos cargados de azahar. La conversación ya no era solo sobre arte. Hablaban de sus miedos, de sus anhelos más profundos. Isabel confesó su aversión al matrimonio concertado, su deseo de una vida donde pudiera respirar, elegir. Mateo habló de su sueño de tener su propio taller, de crear libremente, quizás en Italia, donde el talento, decían, pesaba más que el apellido. Una noche, mientras observaban la luna llena recortarse sobre los tejados de la hacienda, sus manos se rozaron accidentalmente. Ninguno la retiró. Fue un contacto breve, apenas un roce de piel contra piel, pero cargado de una electricidad que los dejó sin aliento. Se miraron y en la penumbra las barreras de clase, de prudencia, parecieron disolverse por un instante. El deseo, hasta entonces reprimido, flotaba en el aire denso y perfumado. Sabían que habían cruzado un umbral invisible. El peligro era ahora más real, pero también lo era la certeza de sus sentimientos. La creciente distracción de Isabel no pasó desapercibida para el padre Ignacio, confesor de la familia y hombre de observancia estricta. Era un clérigo de unos 50 años, de rostro austero y mirada penetrante, que había supervisado parte de la educación de Isabel. La llamó a la capilla un día bajo el pretexto de discutir lecturas piadosas. «¿Se encuentra bien, hija mía?», preguntó con suavidad calculada. «La noto, dispersa. Recuerde que el alma debe estar anclada en Dios y en sus deberes, no dejarse llevar por vanidades mundanas o afectos desordenados». Sus palabras eran generales, pero su mirada se clavó en ella. Isabel sintió un escalofrío. ¿Sospechaba algo? ¿O era solo la advertencia habitual de un hombre preocupado por las apariencias y el dogma? Agradeció la solicitud, aseguró estar meditando sobre su futuro y la voluntad de Dios, pero salió de la capilla con el corazón palpitante. El cerco se estrechaba por todas partes. Poco después, el peligro se hizo tangible. Estaban Isabel y Mateo en el taller una tarde lluviosa, revisando unos bocetos que ella había hecho inspirada por su trabajo. La puerta se abrió de golpe y apareció don Rodrigo, buscando refugio de la lluvia. Los encontró demasiado juntos, inclinados sobre el mismo papel, la cabeza de Isabel casi rozando el hombro de Mateo. Hubo un silencio cargado.
Los ojos de Rodrigo se entrecerraron viajando de la expresión turbada de Isabel a la tensión controlada de Mateo. —¿Interrumpo algo, doña Isabel? —preguntó con una frialdad cortante. —Estábamos discutiendo los detalles de la restauración, don Rodrigo —intervino rápidamente Leonor, que había entrado tras él como una sombra protectora. El maestro Galán mostraba a mi señora cómo piensa integrar los nuevos elementos. Rodrigo no pareció convencido, pero la presencia de la doncella le impidió decir más. Lanzó una última mirada suspicaz a Mateo, un gesto que prometía futuras indagaciones, y se retiró. Isabel y Mateo se quedaron inmóviles, conscientes de lo cerca que habían estado del desastre. El miedo era ahora un compañero constante. Mateo consideró seriamente abandonar el trabajo, huir antes de que fuera demasiado tarde. Pero la mirada de desesperación en los ojos de Isabel se lo impidió. Estaban atrapados juntos en aquella red. La tensión llegó a un punto crítico. Don Rodrigo, alimentado por los celos y su propia arrogancia herida al ver que Isabel no mostraba el entusiasmo esperado ante su cortejo, decidió actuar. Quizás un criado leal le había susurrado alguna observación, quizás su propia suspicacia fue suficiente. Eligió el momento con cuidado, una cena formal a la que había sido invitado el padre Ignacio y un pariente lejano de los Mendoza. Tras la cena, mientras tomaban un vino dulce en el salón principal, Rodrigo se levantó. «Hay un asunto que, muy a mi pesar, debo tratar», comenzó, su voz resonando en el silencio tenso. «Concierne a la seguridad y al honor de esta casa». Se volvió hacia Isabel, pero sus palabras iban dirigidas a todos. «He observado ciertas familiaridades impropias entre doña Isabel y el artesano que trabaja en la capilla, conductas que no se corresponden con el decoro esperado de una dama de su posición, ni con el respeto debido por un hombre de su baja estofa». El aire se heló. Isabel palideció, sintiendo todas las miradas sobre ella. El padre Ignacio frunció el ceño, su rostro una máscara de severidad. «Más aún», continuó Rodrigo, saboreando el momento, «tengo razones para sospechar que este Mateo Galán no es solo un insolente, sino quizás algo peor. He oído rumores sobre sus orígenes. Quizás no sea tan cristiano como aparenta». La insinuación era venenosa, calculada para tocar la fibra más sensible de aquella sociedad, la pureza de sangre, el miedo a la herejía. Rodrigo no necesitaba pruebas. La sola sospecha, lanzada en el momento adecuado, podía ser devastadora. «Exijo que este hombre sea despedido inmediatamente y que se investiguen sus antecedentes, por el bien del honor de los Mendoza y de la propia alma de doña Isabel». Isabel se sintió atrapada, expuesta bajo la luz cruda de la acusación. Podía ceder, negar débilmente, sacrificar a Mateo para salvar las apariencias, para proteger a su familia de un escándalo que los marcaría para siempre. Era la opción segura, la que todos esperaban. Miró al padre Ignacio, buscando quizás una señal de compasión, pero solo encontró el juicio severo de la iglesia. Miró a su pariente, que desviaba la mirada, incómodo. Luego miró a Leonor, de pie en un rincón, cuyos ojos le transmitían una mezcla de miedo y apoyo incondicional. Y entonces algo dentro de ella se reveló. No era solo por Mateo, era por sí misma, por el anhelo de libertad que había despertado en ella. Respiró hondo, reuniendo una fuerza que no sabía que poseía. «Miente usted, don Rodrigo», dijo, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando firmeza. «Mateo Galán es un artesano honrado y respetuoso. Mi interés en su trabajo es puramente artístico, como bien sabe el padre Ignacio», añadió, dirigiéndose al clérigo con una mezcla de desafío y apelación. «Sus acusaciones son infames, nacidas quizás de su propia vanidad herida, al ver que no acepto su cortejo con la rapidez que usted desearía». Fue una jugada arriesgada, devolviendo la acusación, apelando al orgullo del clérigo y exponiendo la posible motivación de Rodrigo. Rodrigo se quedó momentáneamente desconcertado por la réplica directa. «Insolencia», rugió. «Defiende a un villano de baja ralea». «Defiendo la verdad», replicó Isabel, poniéndose en pie. «Y si tanto le preocupa el honor, quizás deberíamos hablar de ciertos asuntos suyos, don Rodrigo. He oído decir que sus tratos comerciales no siempre son tan limpios como su linaje». Era un farol, basado en rumores vagos que Leonor había escuchado entre los sirvientes, pero lanzado con convicción. Rodrigo palideció ligeramente. La mención de sus negocios, quizás no del todo transparentes, era un punto débil inesperado. El padre Ignacio carraspeó, incómodo por el giro que tomaba la conversación. «Basta ya», dijo con autoridad.
Estos asuntos deben tratarse con más calma y discreción. Doña Isabel, don Rodrigo, les ruego compostura. La intervención del clérigo, aunque no absolvía a Mateo, había creado una pausa, una fisura en la seguridad de Rodrigo. Isabel sabía que era su única oportunidad. Esa misma noche, mientras la casa se sumía en una tensa calma tras la tormenta, Isabel actuó. Con la ayuda de Leonor, reunió algunas joyas, el poco dinero que poseía y sus bocetos más preciados. Leonor, mientras tanto, se deslizó hasta el taller donde Mateo esperaba, angustiado. «Es ahora o nunca», le susurró. «Mi señora ha decidido. ¿Vendrá con nosotras?» Mateo no dudó. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero la determinación en la mirada de Isabel, la lealtad de Leonor y la perspectiva de una vida juntos, aunque incierta y peligrosa, pesaban más. Conocía los caminos secundarios, las rutas menos transitadas hacia la costa, gracias a sus viajes anteriores como aprendiz. Salieron de la hacienda amparados por la oscuridad, como sombras deslizándose entre los olivos dormidos. Cada crujido de una rama, cada ladrido lejano de un perro les hacía contener la respiración. Leonor, práctica y valiente, guiaba el camino inicial, mientras Mateo vigilaba la retaguardia. Isabel, despojada de sus galas nobles, vestida con ropas sencillas proporcionadas por Leonor, sentía una mezcla de terror y euforia. Estaba dejando atrás todo lo conocido, toda seguridad, pero por primera vez en su vida sentía que era dueña de su destino. El viaje hacia la costa fue una sucesión de días agotadores y noches de vigilia. Viajaban principalmente al amanecer y al atardecer, descansando durante las horas de más calor o en la oscuridad profunda. Se alimentaban de lo poco que llevaban y de lo que podían comprar discretamente en aldeas remotas. Mateo demostró ser ingenioso y resistente, encontrando refugio en granjas abandonadas o cuevas ocultas. Leonor cuidaba de Isabel con devoción, animándola cuando el cansancio amenazaba con vencerla. Isabel, a su vez, descubría en sí misma una fortaleza insospechada, adaptándose a las dificultades con una determinación silenciosa. Había momentos de miedo puro, cuando veían patrullas a lo lejos o escuchaban conversaciones en las posadas sobre nobles buscando a fugitivos. Pero también hubo momentos de belleza inesperada. Un amanecer sobre las colinas ocres, el sabor del pan compartido, la sensación de camaradería y propósito compartido entre los tres. Una noche, sentados junto a una pequeña hoguera oculta en un barranco, Mateo tomó la mano de Isabel. «No sé qué nos espera, Isabel», dijo en voz baja, usando su nombre sin el título por primera vez. «Pero lo enfrentaremos juntos». Ella apretó su mano, sus ojos brillando a la luz del fuego. «Juntos», repitió. Finalmente, tras casi 2 semanas de viaje clandestino, llegaron a un pequeño puerto pesquero cerca de Cádiz. El olor salobre del mar, el griterío de las gaviotas, el bullicio de los marineros, era un mundo completamente diferente al silencio opresivo de la hacienda. Mateo usó parte del dinero de las joyas de Isabel para negociar un pasaje en un barco mercante que zarpaba hacia Génova. Era arriesgado, pero era su mejor opción para salir de España rápidamente. La noche antes de zarpar se refugiaron en una posada humilde cerca del muelle. Isabel, Mateo y Leonor compartieron una cena frugal, el silencio cargado de la inminencia de la partida y la incertidumbre del futuro. Al amanecer, subieron a bordo del barco. Era un navío robusto, cargado de ánforas de vino y aceite. Encontraron un rincón en la cubierta, lejos de la mayoría de los pasajeros y la